Buen día. Soy el estudiante Kevin Isai Pernado Reyes. Actualmente curso la materia de Derecho de Ejecución Penal y correspondiente a la tarea de esta semana, pues he identificado derechos que fueron vulnerados en el caso de Agapito Ruano. Eh, bueno, para empezar, ¿verdad? Ya pues conocemos lo que viene siendo el caso. Fue una persona salvadoreña que la capturaron injustamente, la torturaron eh, y bueno, la llevaron a proceso judicial, la condenaron a 15 años de cárcel injustamente, ¿verdad? No habían las pruebas suficientes y pues a raíz de todo eso he identificado los siguientes derechos pues que se vulneraron. Como número uno tenemos la presunción de inocencia. Bueno, eh, como bien sabemos, cuando una persona es capturada, eh, en, en un inicio se presume que es inocente hasta que no pues se reúnen lo que vienen siendo las pruebas suficientes para poder determinar lo contrario. En este caso pues a José Agapito Ruano se le violentó este derecho, ya que a él, cuando lo capturaron, pues para empezar no era él la persona que estaban buscando, ¿verdad? Y a él, desde que lo agarraron, pues lo hicieron ver como que él era responsable, como que él había cometido un delito y tenía que pagar sí o sí, sin necesidad de recolectar la cantidad suficiente de pruebas para poder decir que realmente era culpable, ¿verdad? Entonces, gracias a eso, pues, el señor eh, pasó 15 años de su vida pagando en la cárcel hechos que él no había cometido. Como segundo derecho vulnerado que he pues identificado, tengo lo que es el derecho a la integridad personal y a la prohibición de la tortura. ¿Por qué hablamos de la prohibición de la tortura? Por el hecho de que al señor Agapito Ruano, de camino, bueno, en el lapso de tiempo que él fue trasladado del lugar que lo capturaron a la delegación, a la delegación policial que se le llevó, en la patrulla o en el carro en el que iba o en el que lo llevaban, se torturó. ¿Por qué el hecho de decir que se le torturó es muy grave? Ya que, como pues sabemos, en El Salvador la tortura está prohibida. En ninguno de los casos las leyes permiten que pues, se torture a una persona, porque va en contra de los derechos humanos. Inclusive estamos en lo que vienen siendo pactos internacionales, y estamos involucrados para erradicar la tortura del sistema judicial de cualquier manera. Entonces se supone que El Salvador o lo que viene siendo el juzgado encargado o lo que viene siendo fiscalía debía iniciar una investigación contra las personas que lo torturaron, ya que eso está totalmente prohibido. Por eso se le violenta ese derecho al señor Agapito Ruano. Y más adelante la corte sanciona a El Salvador por no haber iniciado investigaciones con respecto a la tortura que sufrió el señor José Agapito Ruano, ¿verdad? Otro derecho vulnerado es el derecho a la libertad personal. Bueno, al señor Agapito lo capturaron sin ni siquiera ser él a quien andaban buscando. Le violentan su, su libre eh, su libre, por así decirlo, circulación, eh, lo cual no puede ser así, porque una persona no puede ser capturada si no hay
una investigación abierta, una orden de captura directamente con nombre y apellido hacia esa persona, ¿verdad? No puede venir un agente policial a capturarlo solo por así. Bueno, a solo que él haya presenciado que la persona haya cometido un delito o que pues dentro del área en donde se cometió un delito a él lo capturan y mucha gente como testigo diga que una persona fue el responsable. De lo contrario, no pueden llegar solo a capturar a una persona y decirle, bueno, tú has hecho estos delitos, te llevamos, te capturamos y te presentamos a lo que viene siendo el juzgado correspondiente, porque obviamente no hay una orden de captura directamente. Había una orden de captura, pero no para él. O bueno, entrecomillado, había una orden de captura, porque no queda totalmente evidenciado si realmente la captura que iban a hacer era con fines propiamente judiciales o extrajudiciales. Pues en el caso de que quedé con la duda, porque cuando al señor Agapito Ruano lo llevan a la delegación y lo presentan a, a cierta persona, esa persona dice que él no es a la persona que andan buscando, que se equivocaron. Pero la persona que lo captura, el agente captor, dice que bueno, que hoy ya lo capturaron y él tiene que pagar por, bueno, él va a salir pagando, aunque no haya sido él el que haya cometido los hechos, ¿verdad? Y, y por eso considero que fue una violación a un derecho pues bastante importante, fundamental. Seguidamente con otro derecho que encontré, que identifiqué, está el derecho a la defensa y a ser oído con las debidas garantías. Bueno, en este derecho que se violenta ocurrió algo un poco fuera de lo común, porque a la persona pues se le acusa de algo que no ha cometido, de un hecho que no ha cometido, y a la hora de que le coloquen a la persona un defensor público, debe de ser, bueno, si en caso de que él no tiene las facultades económicas para poder contratar a un abogado, el Estado le proporciona uno, ¿verdad? Entonces, pero a él no se le dio esa oportunidad, a él le dieron un abogado, bueno, eso es lo que yo entendí, a él le proporcionaron un abogado que no tenía así como la confianza con el señor Agapito Ruano para poder creerle y poder defenderlo, ¿verdad? Porque cuando un abogado representa a una persona no es pues nada más representarlo ya, es demostrar que realmente es inocente hasta con con la última posibilidad que se encuentra, ¿verdad? Entonces al señor Agapito Ruano se le violenta ese derecho, no se le permite, por así decirlo, cambiar de abogado a uno que él considere que es el indicado, ¿verdad? Con el cual él se siente más en confianza o considera de que va a hacer todo lo posible por demostrar su inocencia. Entonces ese derecho pues se le violenta. Seguidamente también tenemos lo que es la protección, el derecho a la protección judicial. Ese es otro derecho que está violentado, ya que el Estado está en la obligación de dar todas las herramientas posibles para que una persona pueda defenderse en lo que viene siendo un proceso judicial. El Estado debe de velar por la protección judicial y de todos los derechos de la persona a la cual se le están imputando o se le están acusando de un delito. Entonces el Estado no proporcionó eso, el Estado no permitió que la persona tuviera
una protección judicial excelente o una protección judicial necesaria, ya que era un caso pues muy delicado, un caso de que se tenía que defender bien, y lo que viene siendo el abogado que a él se le puso, por así decirlo, a cargo, no hizo todo lo posible por demostrar su inocencia. Entonces el Estado está en la obligación de, de proteger los derechos judiciales de la persona. Eh, bueno, con todos estos derechos vulnerados, que a mi parecer fueron totalmente vulnerados en sí, en toda la palabra, considero también, dando ya un análisis en general, que el Estado de El Salvador comete un grave error en el momento que, para poder acusar a alguien, nada más, bueno, en este caso en específico, nada más se basó en lo que la institución también encargada de la justicia brindó, ¿verdad? Solo porque la PNC, para ser más específico, brindó cierta información o ciertas pruebas de dudosa procedencia, hasta se podría decir así, el Estado, pues, por parte de Fiscalía, fue, o sea, cometió ese error, nada más quedarse con eso. También hay que recordar, ¿verdad?, que Fiscalía, pues, está en toda la obligación de conseguir todas las pruebas necesarias. No nada más quedarse solo con lo que la PNC dice, porque no necesariamente la PNC va a decir o va a estar en lo correcto siempre. Recordando que pues hay cierta corrupción en esas instituciones, y pues no solo porque son personas que están encargadas de hacer valer la justicia, se les tiene que creer todo, ¿verdad? No quiere decir tampoco que sean mentirosos o que todos sean así, sino que cierta cantidad de agentes de la PNC están, pues por decirlo así, corrompidos, están metidos en cosas fuera de su labor, metidos en grupos terroristas, en grupos del narcotráfico y cosas así. Por esa razón considero yo de que nada más no se tuvo que quedar así Fiscalía solo con eso, y a la hora de que lo que viene siendo el juzgado dictó de sentencia, eh, también cayeron en el error, porque era obvio que habían pocas pruebas, y si no hay las pruebas suficientes para condenar a alguien, se tiene que dictar una sentencia favorable a lo que viene siendo el imputado, ¿verdad? Porque obviamente debe de haber una serie de pruebas para poder considerar si alguien realmente es culpable o no en un caso, o en un, o en el mínimo, bueno, o en algunos casos no necesariamente tienen que ser muchas pruebas, pero con, con una cantidad en específico suficiente y por el valor de la prueba. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, en una escena del delito encontrar una bala que no tiene ni huella, no tiene nada, a encontrar, por ejemplo, un arma que tiene las huellas de una persona. Hay una valoración de la prueba, entonces, que una prueba pesa más que la otra, obviamente, ¿verdad? Entonces, pero en este caso siento yo que no fue la cantidad en específico de pruebas necesarias, y en esto cayó en error también eh, el juez encargado, ¿verdad? Porque pues obviamente él tuvo que haber hecho la valoración, y en su sana crítica creo que falló. Bueno, eh, esto ha sido considero yo un poco de lo que yo he entendido, de lo que yo he comprendido
Es un caso bastante bonito, eh, bastante interesante, y considero que es de vital importancia conocer casos así, ¿verdad? Porque nos favorecen a nosotros como estudiantes, nos refuerzan lo que viene siendo nuestro aprendizaje y nos dan una visión de cómo puede llegar a tener una repercusión mundial, internacional, un caso que pudo haberse solucionado de la mejor manera aquí, pero que lamentablemente no fue así y se tuvo que llevar a solucionar ya a instituciones internacionales. Bueno, con esto pues me despido. Esto ha sido todo y bendiciones.